La Edad de Piedra. La Edad de Piedra es la era más larga de la historia humana, extendiéndose desde hace aproximadamente 3.3 millones de años hasta hace unos 5.000 años. Este vasto periodo se divide en tres fases principales: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. El Paleolítico, o Edad de Piedra Antigua, fue testigo del surgimiento de los primeros homínidos que comenzaron a usar herramientas de piedra. Uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de esta era proviene de Kenia, donde se encontraron las herramientas de piedra más antiguas conocidas. Estas herramientas, que incluían lascas afiladas y martillos de piedra, permitieron a los humanos primitivos cazar, carnear animales y procesar plantas de manera más efectiva. Durante este tiempo, el Homo erectus alcanzó hitos notables, convirtiéndose en la primera especie en controlar el fuego. Este descubrimiento mejoró enormemente la seguridad al cocinar y la interacción social. Esta especie también fue la primera en migrar fuera de África, extendiéndose por partes de Asia y Europa. Los humanos primitivos vivían en pequeñas bandas móviles que dependían de la caza y la recolección para sobrevivir. Las pinturas rupestres encontradas en Francia sugieren una creciente sofisticación y expresión artística, lo que indica la evolución de las habilidades cognitivas del Homo sapiens, quien surgió hace unos 300.000 años. Los humanos anatómicamente modernos eventualmente reemplazaron a otras especies, como los neandertales, debido a su capacidad de adaptación. El período mesolítico, que comenzó hace unos 12.000 años, sirvió como una fase de transición. Al terminar la última era de hielo, los climas y ecosistemas globales se alteraron drásticamente. Los humanos se adaptaron, desarrollando herramientas especializadas llamadas microlitos, que se usaban para crear flechas y lanzas. La pesca y la domesticación de animales a pequeña escala se volvieron más comunes, y algunos grupos formaron asentamientos semipermanentes cerca de fuentes de agua. La era neolítica, que comenzó alrededor del año 10.000 a.C., dio inicio a la revolución agrícola. Este fue uno de los eventos más fundamentales de la historia, ya que sociedades en el creciente fértil, China y Mesoamérica, comenzaron a cultivar productos como trigo, arroz y maíz. La domesticación de animales como ovejas y vacas proporcionó una fuente constante de alimento y trabajo. Estas innovaciones permitieron el crecimiento de asentamientos permanentes y un aumento significativo de la población. La planificación urbana temprana surgió en aldeas como Catal Joyek y Jericó, que contaban con muros defensivos y casas interconectadas. Los avances tecnológicos incluyeron la alfarería, el tejido y la construcción de estructuras megalíticas como Stonehenge. La Edad del Bronce. Alrededor del año 3000 a.C., muchas regiones entraron en la Edad del Bronce, definida por el uso de este metal para herramientas, armas y arte. Esta era fue testigo del surgimiento de las primeras civilizaciones verdaderas del mundo, caracterizadas por centros urbanos, sistemas de escritura y gobiernos organizados. Una de las más influyentes fue Sumeria, en Mesopotamia. Los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido. En Egipto, la unificación del territorio alrededor del año 3100 a.C. llevó a la construcción de monumentos duraderos, como las pirámides de Giza. La sociedad egipcia era profundamente religiosa y los faraones eran considerados gobernantes divinos. Al este, la civilización del Valle del Indo floreció en los actuales Pakistán e India, creando ciudades altamente organizadas como Mohenjo-Daro,
con diseños de cuadrícula y sistemas de drenaje. En China, la dinastía Shang dejó las primeras formas de escritura china y utilizó el bronce para simbolizar el poder político. Los minoicos en Creta y los micénicos en la Grecia continental fueron culturas importantes de esta era en el Egeo. A lo largo de este período, la guerra y la diplomacia fueron temas constantes, como se vio en la batalla de Kadesh, que terminó en el primer tratado de paz conocido del mundo. Sin embargo, la Edad del Bronce terminó de forma violenta alrededor del año 1200 a.C. Este colapso vio la destrucción de muchas ciudades y la pérdida de la alfabetización, posiblemente debido a desastres naturales, sequías o invasiones de los llamados pueblos del mar. La Edad del Hierro. La Edad del Hierro, que duró aproximadamente del 1200 hasta el 500 a.C., fue un período de nuevas civilizaciones y poderosos imperios. El hierro era más abundante y duradero que el bronce, lo que permitió armas más fuertes y mejores herramientas agrícolas. Una de las potencias más destacadas fue el Imperio Asirio, que estableció su dominio militar mediante tácticas de asedio y un vasto sistema de caminos. En el Levante, los fenicios se hicieron famosos por sus habilidades marítimas y redes comerciales. Se les atribuye el desarrollo de uno de los primeros alfabetos fonéticos, que influyó en las escrituras griega y latina. En Anatolia, a los lidios se les atribuye la invención de la moneda alrededor del siglo VII a.C., lo que revolucionó el comercio. Mientras tanto, los persas comenzaron a formar uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. En India, la Edad del Hierro se asocia con el período védico tardío, durante el cual se sentaron las bases del hinduismo clásico. La Edad del Hierro en China vio las primeras enseñanzas de Confucio y tradiciones filosóficas como el taoísmo. En Europa, la civilización celta alcanzó puntos altos con las culturas de Hallstatt y Latene. La guerra se volvió más intensa durante esta era debido a la disponibilidad de armas de hierro, y el panorama político se volvió cada vez más complejo. La era clásica. La era clásica, del 500 a.C. al 500 después de Cristo, vio a las sociedades establecer las estructuras del gobierno, la filosofía y la religión modernas. La antigua Grecia fue altamente influyente. Atenas desarrolló la forma más antigua de democracia. Los griegos repelieron las invasiones persas, lo que llevó a una edad de oro de la filosofía, liderada por Sócrates, Platón y Aristóteles. Más tarde, Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y partes de la India, difundiendo la cultura griega en una fusión conocida como helenismo. En Italia, la República Romana se estableció en el año 509 a.C., con un sistema de controles y balances. Roma expandió su poder mediante las guerras púnicas contra Cartago. Las crisis internas finalmente llevaron al surgimiento de Augusto, el primer emperador romano, quien inició un período de paz conocido como la Pax Romana. El Imperio Romano se extendió desde Gran Bretaña hasta Mesopotamia, alcanzando niveles extraordinarios en derecho, ingeniería y arquitectura. La religión también se transformó. El budismo se extendió por la India y el confucianismo se convirtió en la filosofía guía de la dinastía Han en China. El cristianismo surgió en el siglo I y eventualmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. La era cerró con el declive del Imperio Romano de Occidente, debido a problemas económicos e invasiones, terminando oficialmente en el año 476. La era medieval. La era medieval, o Edad Media, abarcó aproximadamente desde el año 500 hasta el 1500. En Europa occidental,
Comenzó con el surgimiento de reinos germánicos como los francos bajo el mando de Carlomagno, quien unió gran parte de Europa y fue coronado emperador en el año 800. La Iglesia Católica Romana se convirtió en una fuerza unificadora, mientras que la ortodoxia oriental floreció en el Imperio Bizantino. El Islam surgió en el siglo VII y se extendió rápidamente, presidiendo una edad de oro de la ciencia y la medicina en ciudades como Bagdad. Las cruzadas, que comenzaron en 1096, fueron campañas militares de cristianos europeos para recuperar la Tierra Santa, lo que estimuló el comercio y el intercambio cultural a pesar del derramamiento de sangre. En el norte, los vikingos realizaron incursiones y se asentaron en toda Europa, integrándose finalmente en los sistemas feudales. El feudalismo fue la estructura social dominante, donde los reyes otorgaban tierras a los nobles a cambio de servicio militar. Esta era vio la tragedia de la peste negra, que mató a 1/3 de la población de Europa y debilitó el sistema feudal. Avances tecnológicos como el reloj mecánico y el arado pesado mejoraron la vida diaria. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV revolucionó la comunicación, ayudando a marcar el inicio del Renacimiento. La era moderna temprana. La era moderna temprana, de 1500 a 1800, estuvo marcada por la exploración y el surgimiento de los estados-nación. Las potencias europeas buscaron riqueza mediante expediciones marítimas. Colón llegó a las Américas en 1492. Esto inició el intercambio colombino, una transferencia de plantas, animales y enfermedades que devastó a las poblaciones indígenas. Este período también vio el surgimiento del comercio transatlántico de esclavos, un sistema brutal que se convirtió en un pilar de la economía atlántica. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, desafió a la Iglesia Católica y provocó conflictos religiosos como la Guerra de los 30 años. Simultáneamente, la revolución científica cambió fundamentalmente la comprensión humana del mundo, con pensadores como Galileo y Newton que demostraron las leyes del movimiento y la gravedad. La Ilustración surgió en el siglo XVIII, enfatizando la razón y los derechos individuales. Filósofos como John Locke y Voltaire inspiraron las revoluciones estadounidense y francesa. Surgieron poderosos estados centralizados, como la monarquía absoluta en Francia y la monarquía constitucional en Inglaterra. Económicamente, el periodo presenció los inicios del capitalismo mediante la expansión de la banca y el comercio global. La era moderna. La era moderna, desde 1800 hasta el presente, es el periodo más transformador de la historia. La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña, cambiando las economías del trabajo manual a la fabricación mecanizada, mediante máquinas de vapor y fábricas. Esto provocó una urbanización masiva, pero también condiciones laborales duras. El siglo XIX estuvo marcado por cambios políticos, incluyendo las guerras napoleónicas y la unificación de Italia y Alemania. El siglo XX estuvo definido por 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial introdujo la guerra moderna, con tanques y armas químicas. La Gran Depresión de la década de 1930 llevó al ascenso de Adolf Hitler, culminando en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia. Después de la guerra, el mundo entró en la Guerra Fría, una tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que incluyó una carrera armamentista nuclear y la carrera espacial. Avances tecnológicos sin precedentes, como la electricidad, las computadoras e Internet, han revolucionado la vida diaria. Los humanos llegaron a la Luna en 1969 y la medicina erradicó enfermedades como la viruela.
Los movimientos sociales han luchado por la igualdad, incluyendo el sufragio femenino y los derechos civiles. Aunque la globalización ha conectado al mundo más estrechamente, el siglo XXI enfrenta desafíos serios, como el cambio climático, las pandemias y la desigualdad económica.